Bueno, la semana pasada estuvimos acá en el estudio con el rector de UNIAC, conversando respecto a algo que está pasando por estos días y que es UNIAC Dialoga. UNIAC Dialoga es una serie de actividades que están ligadas con invitar a la comunidad UNIAC, a estudiantes, a profesores, a colaboradores y colaboradoras a pensar sobre 5 focos estratégicos de la planificación de esta universidad. ¿Qué quiere ser UNIAC en los próximos años? Y el motor detrás de todo esto está con nosotras acá. Estamos con Fernanda Reyes, quien es la directora de Planificación y Gestión de Proyectos acá en UNIAC. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación. Ahora, la razón por invitar a Fernanda no tiene solamente que ver con celebrar lo que está sucediendo acá, sino también porque a mí, por lo menos, que llevo una vida universitaria más o menos larga como académica y funcionaria, me parece súper interesante este ejercicio de pensar una institución en conjunto. Entonces, antes de ir a lo que está pasando con UNIAC Dialoga, quería preguntarte, ¿qué es lo que hace una directora de planificación y gestión? Bueno, gracias por la invitación, Antonella, y a la radio UNIAC, tremendo proyecto. Una directora de planificación, en cualquier universidad o en cualquier institución, organización en general, tenemos el día a día, y es clave que, obviamente, de acuerdo al rubro en el que estemos, es pensarnos a largo plazo, pensar a cierto largo plazo el que nos es posible. Muchas instituciones, por el tipo de giro o lo que realizan, su horizonte es mucho menor porque los cambios son mucho más rápidos. En general, en las universidades nos toca planificarnos o pensarnos a 5 años, hay algunas audaces que se piensan a 10 años, y ese ejercicio tiene que ser un ejercicio profundo, un ejercicio revisado, ojalá participativo, y un poco eso es así como a grandes rasgos, además de identificar como ciertas alertas o ventanas de oportunidades o de desarrollo en las instituciones, y al final tiene mucho de trabajar en red. A mí me gusta mucho trabajar en red, porque al final estás un poco en todo, estás identificando dónde están las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, y finalmente el proyecto diferenciador de una universidad, que debe ser lo propio y el sello propio. Y en eso estamos en UNIAC ahora, pensándonos, tenemos un plan vigente que termina este año, y estamos pensando en cómo queremos una UNIAC al 2030. Y hay una serie de metodologías asociadas, pero básicamente un director, una directora de planificación acompaña ese proceso metodológicamente, y luego va viendo ese acompañamiento durante el transcurso en que avance, en que escuche, porque no son planes rígidos y no dejan de ser estratégicos. Pueden pasar muchas cosas, pero ese camino, esa ruta debe darnos un horizonte interesante, que desafíe, que interpele, que dé sentido de propósito, de misión a los estudiantes, a los colaboradores, a los académicos, más o menos eso. Bueno, pero ahí aparecen varias cosas, ¿no? Una que tiene que ver, lo dijiste de alguna manera, con reconocer la situación, ¿no? Y la situación actual es que para algunos hay voces que señalan que la educación superior está en crisis, ¿no? Está en crisis también porque ya no asegura una buena vida profesional el tener un cartón universitario, como era probablemente cuando nosotras éramos chicas, ¿no? Sí. Entonces hoy día, con la expansión de la oferta de educación superior, hoy día tenemos una cantidad notable de profesionales, lo que por un lado es muy bueno, pero por otro lado también tiene saturado el mercado profesional. Entonces, en ese contexto, cualquier educación superior tiene que decir lo que tú recién señalabas, ¿no? Decir ya, ok, siendo este el contexto, ¿cómo nos diferenciamos? Y más importante aún, me parece a mí, por eso estamos acá también en esta radio, es cuál es el aporte que podemos hacer como institución de educación superior a la comunidad en el sentido más amplio, no solamente quienes pertenecen a esta comunidad, los alumnos, los profesores, ¿cierto?, los colaboradores, sino también en un sentido más amplio a la comunidad Chile, por decirlo de alguna manera. Entonces, hablemos de esa doble criterio de realidad que aparece, ¿no? Y cómo fuimos llegando a estos 5 focos de desarrollo. Sí, es una pregunta bien grande y tiene varias aristas, pero cuando comenzaste con la pregunta respecto de la crisis que existe en Chile, y efectivamente hay muchas instituciones que están en una situación más complicada que otras, muchas replanteándose. Hay muchas variables, desde la inteligencia artificial, desde el exceso de oferta, incluso hay una discusión que quizás puede ser la más interesante o para mí al menos respondernos, es que hoy día los contenidos, y se dice en muchas partes, están en todas partes. Tú en YouTube y en otras plataformas encuentras
todos los contenidos que puedas imaginar y quizás mucho más de lo que puedan haber en tu plan de estudio y la carrera que escojas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en las instituciones de educación superior es ¿qué valor agregado, qué le estamos dando estos años que vienen estas personas a formarse con nosotros que no puedan obtener ellos por sus propios medios en distintas plataformas? Entonces, ¿cuál es el rol de las universidades? Y claro, podemos volver a los orígenes de la universidad, a Boloña, etcétera, y quizás estamos lejos de eso, pero no tanto, y quizás ahí está el cuestionamiento. ¿Qué estamos logrando buscar en las instituciones, otorgarle a las personas, a los estudiantes, más allá de los contenidos, de los objetivos de aprendizaje? Algo tenemos que poder agregar en que esa persona diga estos 5 años son más allá de adquirir ciertas competencias, objetivos de aprendizaje, o como cada institución esté desarrollando su proceso formativo. Por eso también uno de los 5 focos, que ahí me adelanto, tiene que ver con el humanismo para el siglo XXI y otros cuestionamientos también. O sea, esas personas vienen no solo a formarse a saber cómo hacer, sino también a saber cómo ser. Sí. Y qué es plantearse, y eso es maravilloso. Es como un poco, voy a ser súper como extrema, pero muchas veces el desarrollo de la ciencia y la tecnología no va en la misma medida en que mejora la delincuencia, la violencia, la corrupción, etcétera. Entonces, ¿cómo formamos mejores personas, más éticas, más íntegras en el medio? Y no solo personas que sí o sí van a encontrar trabajo al tiro. No sé si me explico, al final. Sí. Además, ¿qué tipo de trabajo? ¿En qué condiciones? ¿Para qué? Sí, y entonces estos 5 años son claves para que estas personas, en el fondo, los estudiantes, puedan encontrar otras maneras de cuestionarse, de ser, de tener un pensamiento crítico, de abordar de otras maneras las miradas, y ahí el rol que juega en esta universidad el tema de las artes y la cultura es potentísimo, y es un capital maravilloso, y que yo te diría, y me la voy a jugar, en que los 6 decanos, las 6 facultades que existen, les hace sentido. Uh-huh. Y aquellas facultades de ciencias jurídicas y sociales, de arquitectura y diseño, de psicología, de tecnología y negocio, también lo ven como un valor en sí mismo. Al final son las artes y la cultura las que se pueden aproximar de mayor medida a ese cuestionarse el ser, el cómo somos, el cómo dialogamos, el cómo queremos una vida social en tribu, más optimista, con gratuidad, pensarnos si esto me gusta, no me gusta, por qué. Eso, 5 años son un tremendo valor si logramos intencionarlo en la formación de las personas, de los estudiantes. Sí, además pensando en el contexto, y vuelvo a la idea de contexto, ya no solamente en temas de crisis de la educación superior, hay quienes señalan que no, o sea, es como un tema a discutir, pero también es como nosotros estamos educando para un futuro que no conocemos. Claro. Eso es muy radical, ¿no? Y también pensando que de qué va a servir ciertos tipos de conocimientos versus de qué va a servir por tipos de habilidades que van a permitir que nuestros alumnos y también nosotros, ¿no?, nos podamos desempeñar de manera más o menos feliz en este futuro incierto, ¿no? Y ahí vengo a traer, Fernanda, esta idea de cómo se armó estos 5 focos de desarrollo que hoy día están siendo comentados. Ese es un poco el proceso que estamos hoy día por la comunidad, porque eso ya es una declaración de principios. Hacer este proceso es una declaración de cómo queremos ser como universidad. Sí, mira, en los procesos de planificación pueden tener distintas etapas, hay metodologías, el Banascore, hay una serie de matrices, hay técnica y una serie de modelos, pero al final todos se conducen más o menos a lo mismo. Lo importante, más allá de qué modelo o metodología utilicemos, es que en general uno suele pensarse primero un cierto statement, una base, donde uno diga los principales líderes, en el fondo, tienen que poder organizarse, alinearse y tener una visión de futuro con cierto diagnóstico previo, donde diga ya, juguémosla por esto. Y eso siempre se trabaja a partir de indicadores, los mismos contextos de crisis nacional, de cómo van las matrículas, cómo va Chile en su mercado o en el rubro de la educación superior, en este caso, y cuáles son las debilidades que como institución tenemos, cuáles son las apuestas que queremos hacer. Y ahí es donde uno dice, bueno, hay 5 focos en los que nos la queremos jugar. Y hay un ejercicio que se realiza con decanos, con vicerrectores, con la junta directiva, entendiendo que cada una de estas personas pueda interpretar distintos estamentos, la academia, los colaboradores, etcétera. Y yo creo que se llegó a un ejercicio súper interesante. No voy a ir al detalle del tipo de ejercicio que hicimos porque fue súper interesante y entretenido y todo, pero
pero finalmente llegamos a 5 focos que, sin ser mucho más distintos de los que en general las instituciones de educación superior tienen. De hecho, miramos todos los focos para hacer un ejercicio y dijimos, bueno, si UNIAC no tiene focos creativos con apellido, ¿quién los va a tener? En el fondo? Así que esos focos tú ya los mencionaste con el rector hace unos días. La idea es que interpelen a la institución, se declararon, tienen cierta base, cierto enfoque. No sé si quieres que los mencione o no. Menciona los 5 o si no, igual vayan a ver la entrevista con el rector, pero hablemos de esos 5 focos. Uno es la experiencia estudiantil transformadora, que habla por sí solo, ya podemos indagar o profundizar en el que tú quieras. El segundo es la innovación educativa y la formación de calidad, que al final es una garantía que debemos dar. El tercero es el humanismo para el siglo XXI. El cuarto es creatividad y compromiso con la sociedad, que es algo muy lindo como combinamos la creatividad, que es algo muy propio de UNIAC, de todo UNIAC, con el compromiso con la sociedad. Es como nuestro propio ADN y sello, es el que tiene que estar un poco a ese servicio. Y el quinto es la cultura organizacional y la sostenibilidad. Y estos 5 focos, en el fondo, hoy día estamos en una segunda etapa que es de UNIAC Dialoga, como dijiste tú, y es abrir un poco, y ahí hay una serie de buzones, tableros donde los estudiantes están escribiendo, los colaboradores también, y no solo en lo presencial, en las plataformas de educación en línea. Nosotros tenemos muchos estudiantes que estudian en línea, tienen los mismos links con las preguntas asociadas a los buzones, etcétera. Ahora estamos invitando a conversatorios, a estudiantes, a colaboradores, etcétera. Y la idea es poder recoger. Había mucho temor, decir, oye, quizás que escriban, o garabatos, o dibujos, lo que nos podamos imaginar. Y es impresionante cómo uno se sorprende de que cuando tú abres el diálogo libre, súper democrático y confiando en las distintas audiencias, pasan cosas maravillosas. O sea, en Campus Sur, que está teatro, hay varias carreras. Una estudiante escribía teatro para todos. No sé, el otro día alguien escribía, queremos discursos de rectoría inspiradores cada semana. Y uno va viendo cosas que son súper razonables, interesantes, de sueños, otras cosas más prácticas, ideas. Y te vas identificando además que hacen propia la institución, que quieren colaborar. Y eso es muy bonito, es muy agradable. Bueno, sí, además también hay el mismo ejercicio, ¿no? Está diciendo, bueno, parte de la experiencia transformadora tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con que las voces son válidas, no solamente la de las autoridades que armaron estos 5 focos, ¿cierto? A través de distintas actividades, sino también lo traemos de vuelta a la comunidad en su sentido amplio para ver qué nos dicen. Ahora me llama la atención, Fernanda, que casi todos esos focos van de alguna manera contra el prejuicio de la universidad privada. Que me parece tremendamente interesante, ¿no? Porque la idea, por ejemplo, del compromiso social, o sea, pensando en la universidad privada como esta institución extremadamente cuestionada que básicamente por mucho tiempo fue considerada una fábrica de salchichas, vamos a decirlo así, con todas sus letras, ¿no? Yo viniendo de una universidad tradicional por muchísimo tiempo, pero también habiendo trabajado en un par de universidades privadas durante ese tiempo, y efectivamente con focos que tenían que ver con lo que aquí sacamos es gente con diploma, fin. Sí. Sacamos gente con diploma. Y además, como no tenían las universidades la exigencia de la acreditación, que eso es relativamente reciente, ¿no? Tampoco tenían que tener vinculación con el medio ni tenían que tener investigación, que eso es algo que hoy día se les exige para poder ser acreditadas. Pero estos 5 focos van más allá de eso, ¿no? Van con la idea de, o sea, como lo otro es un dado. Obvio que tiene que haber vinculación con el medio, enos aquí, y luego obvio que tiene que haber con investigación, sino también lo que estamos buscando es darles herramientas a nuestros estudiantes para que sean personas que puedan hacer un aporte significativo. Cuéntanos también de cómo ese cambio de foco. Sí, mira, es muy interesante, dijiste muchas cosas que me gustaría responderlas todas y no sé cómo lo voy a hacer, pero es verdad que las universidades privadas muchas veces se han visto, y yo creo que se siguen viendo muchas veces con un sesgo, con cierta resistencia en muchos ámbitos y espacios, y creo que en cierta medida es un error. Creo que la acreditación, el Consejo Nacional de Acreditación hace un rol clave y que un poco respondió y ha respondido a muchos errores y fallas de algunas instituciones que quizás abusaron de esta libertad en el fondo, y que vienen a garantizar un mínimo de calidad. A veces no dan un mínimo, mucho, pero está bien, y entonces hay que ver cómo trabajar con eso sin perder el sello propio, sin perder la diferenciación. Y ahí lo tomo a modo personal, creo que el pluralismo que puede haber en los diferentes modelos universitarios, instituciones, estilos, lo que quieran, mientras sea con calidad,
Yo creo que es maravilloso y ahí es donde tiene que estar la apuesta diferenciadora de una institución, si no simplemente pasas a ser como un modelo completamente alineado a los criterios de la acreditación, y hace unos días teníamos aquí a Andrés Bernasconi, y al final es obedecer a tu propio proyecto, la calidad. O sea, tú decir que esto es lo que queremos hacer y lo hacemos, y esto es como lo hacemos, y aquí nos equivocamos, y aquí volvemos a empezar. Y eso es un sello diferenciador, una apuesta propia, y creo que al final las universidades públicas o privadas tenemos un rol social público igual. Los estudiantes que salen de las universidades son el mayor aporte a lo público. Nosotros en esta universidad el 30% de nuestros estudiantes trabaja en empleos públicos. Y eso, ¿cómo no va a ser sino un aporte a lo público? O sea, si son estudiantes o profesionales muy buenos, éticos, íntegros y buenos en lo que hacen, ¿cómo no va a tener un rol público? Lo mismo en la investigación. Pero también estoy pensando en los artistas y los comunicadores y comunicadoras que salen acá, también tienen un rol en lo público. Si finalmente estamos haciendo el trabajo, o sea, todos, estoy pensando en las 6 facultades que hay acá, tienen un sentido de trabajar para otros, ¿no? Que es tremendamente importante. El tema tiene que ver con cuál es el foco con el que quieres hacer eso. Y ahí quiero traer a colación algo que tú y yo hemos hablado fuera de micrófono, que tiene que ver con los liderazgos. Y con la importancia que tiene para ti como directora de planificación UNIAC trabajar sobre los liderazgos y las consecuencias que aquello puede tener. Desarrollemos un poco esa idea. Ya, esto es muy interesante. Yo creo que pasa en todas las instituciones. De nuevo, es mi parecer, mi mirada y lo que yo me he ido dando cuenta. Y es que muchas veces en los liderazgos, y sumémonos también, Antonella, estamos en situaciones de liderazgo, tenemos cierta ceguera de cómo lo están haciendo, cómo están viviendo los demás, en el fondo. Nosotros sabemos que queremos los 5 focos y entonces estamos pensando en algunas ideas de ir hacia allá o qué sé yo, estamos desarrollando este proyecto, pero al final esto es como estar arriba de un barco, ¿no? Y uno dice, ahí hay una isla, y ya está la otra, entonces vamos para allá, tiremos, qué sé yo, acá, y el ancla, qué sé yo. Pero uno podría pensar, voy a exagerar, abajo están remando, están haciendo en presupuesto, en administración, o los estudiantes, los que están entrando, qué sé yo, están viviendo la vida, pero necesitan saber, quieren saber hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Y ahí el tema del diálogo, del dar cuenta, el accountability, como se dice en muchas organizaciones, o el dar cuenta y el decir hacia dónde queremos ir, tiene un valor, pero impresionante. Yo creo que muchas veces, y es algo que está tan a la mano, el incorporar a las personas en el sentido de propósito. Cuando todas las personas de una institución, sea quien sea, sabemos cómo nuestro trabajo aporta, suena romántico, pero les prometo que tiene mucho de gestión, cómo puede aportar al fin último a esta institución, al formar estudiantes que quizás están estudiando Derecho, o qué sé yo, Ciencias Jurídicas, o Contabilidad, o lo que sea, y tienen un valor en el fondo, y saben que la universidad valora el aporte que puede hacer en ellos el arte, las humanidades, el reflexionar, el invitarlo, el decirles hacia dónde vamos, cómo queremos que ellos se incorporen. Ese tiene un valor infinito, el sentido de propósito y de misión, de equipo, en las microunidades de una institución, y también desde el liderazgo hacia abajo, en las comunicaciones, en cómo comunicamos, en cómo sumamos, en cómo dialogamos, todo como los sistemas, tú vas transformando una cultura corporativa muy distinta, y ahí está la verdadera diferencia. Yo creo que los planes estratégicos pueden ser unos Excel maravillosos, pero no tienen ni un sentido si es que desde los liderazgos no vamos traspasando esto hacia abajo de todas las maneras que estamos conversando, o sea, comunicándolo, sumando, dialogando, incorporando. Y no estoy diciendo que esto sea simplemente un diálogo infinito, no, esto es con muy buena gestión y muy profesional, pero es clave. O sea, si esto no está, al final estás arrastrando iniciativas y proyectos e indicadores y cosas, y avancemos, pero muy solo, mucho menos eficiente, y es muy al final como medio paradójico. Sí. O sea, sumémonos, dialoguemos, pongámonos de acuerdo, trabajemos entre unidades, y estoy segura que uno llega más rápido y más lejos hacia donde queremos todos. Y además también con un sentido de pertenencia, que yo creo que es lo que está pasando esta semana con estas actividades de UNIAC Dialoga, y que son súper importantes para que todas y todos nos sentamos parte de, bueno, estamos aquí construyendo y construyendo juntas, estamos creando juntas. Y eso es lo que hacemos acá en UNIAC y también en Radio UNIAC, y por eso queríamos contarles de qué va todo esto, ¿no? Y de cómo se está pensando la universidad con la directora de Planificación y Gestión de Proyectos de UNIAC, Fernanda Reyes. Gracias, Fernanda, por venir. De nada, gracias a ustedes, muy entretenido. Nosotros vamos a la música y ya regresamos.